Hola mis chiquillos lindos, ¿cómo están? Gusto de saludarlos. Revisemos el PPT que nos acompañó en la etapa número 8. Teníamos dos objetivos y recuerdan ustedes que cuando los escribimos, ustedes me dijeron, pero ¿por qué tan largo, qué sé yo, y todo lo demás? Bueno, porque eran dos operaciones muy importantes. Ya, la primera tenía relación con la multiplicación y básicamente teníamos que trabajar multiplicaciones con dos dígitos por números naturales de dos dígitos y más, hasta de tres dígitos, contemplando, ¿no es cierto?, inclusive estrategia de cálculo mental y divisiones con tres dígitos en el dividendo y un dígito, ¿no es cierto?, en el divisor. Pero todo esto estaba relacionado a la resolución de problemas. Ahora, yo sé que solucionar problemas, ¿no es cierto?, a veces es un poquito complicado, difícil, ¿ya? Porque supone que tenemos que pensar. Y eso es lo que nos cuesta. Pero yo los invito, como lo han hecho en estas últimas tres etapas, ¿no es cierto? Las 6, 7 y ahora la 8, a trabajar con muy buena disposición, porque siempre, siempre, ¿no es cierto?, un problema tiene solución. Lo importante es idear una estrategia que nos permita, a través de algunos procedimientos, llegar a resolver el problema, ¿ya? Hay técnica y nosotros trabajamos ahora porque copiamos, ¿no es cierto?, lo que se utiliza en el primer ciclo, la estrategia de la mora. Y básicamente, ¿no es cierto?, la estrategia de la mora significaba que tenía cada una de de las letras, tenía una intención. La M marcar, ¿se acuerdan? La O organizar, la R resolver y la A, bueno, comprobar, ¿ya? Y aplicar. ¿Ok? ¿Cuáles son las cosas que más me importan, ¿no es cierto?, cuando yo estoy frente a un problema? Como me dijo un estudiante, ¿no es cierto?, cierro los ojos, me lo cuento, ¿ah? Me lo imagino. ¿Y qué importante es esto? Cuando yo, por ejemplo, leo el problema y lo leo varias veces y después me lo imagino, inmediatamente como que se me alumbra la ampolletita, ¿no es cierto? Se me enciende la ampolleta y me pregunto, ¿qué sé? ¿Y cuáles son los datos que me está aportando el problema y los marco? ¿Qué quiero calcular? ¿Ya? Para poder responder la pregunta. Luego de eso, pienso en una forma de resolverlo. ¿Cómo podría calcularlo con los datos del problema? ¿Cómo podría calcular, ¿no es cierto?, la solución? Pienso lo que voy a ir calculando y en el orden. Por eso, si hay varios cálculos, tengo que organizar la forma en que lo voy a trabajar. ¿Ya? Luego de hacer el cálculo, voy a comprobar la solución obtenida. Para eso, repaso mi plan de ejecución y evalúo mi estrategia. Lo hice de esta manera, ¿me sirvió? Ahora, cuando llego a la respuesta, la respondo en forma completa y la relaciono inmediatamente, ¿no es cierto?, con la pregunta. Y pregunto yo, ¿realmente la respuesta que estoy dando, ¿no es cierto?, responde al problema la pregunta que me estaban haciendo, la interrogante que me estaban haciendo? ¿Tiene lógica? ¿Ya? Eso es importante. Por eso, cuando nosotros resolvemos un problema, tenemos que pasar básicamente por tres situaciones. La primera, muy importante, comprender de qué se trata, ¿no es cierto?, el problema que voy a resolver. Luego de eso, me dedico a cerrar los ojitos y empiezo a pensar, a imaginarme de qué se trataba, ¿no es cierto?, el problemita, ¿ya? Y luego resuelvo. En este caso, nosotros trabajamos un problemita y lo fuimos haciendo parte por parte, ¿se acuerda? Porque es súper importante organizar los pasos que uno vaya a dar. Por ejemplo, en el colegio compraron 54 cartillas a 964 pesos cada una. ¿Cuál fue el costo total de la compra que se hizo? Vamos a hacer, ¿ya? Primero, ¿qué me están preguntando? ¿Cuánto se gastó en total, cierto? Total, ¿bien? ¿Ve? ¿Qué datos me entregan? Que se compraron 54 cartillas y cada una vale 954. Hay una situación bien importante. Para resolver este problema, ya, yo sé que cada cartilla vale 964, tendría que sumar 54 veces 954. ¡Qué lata! ¡Qué tedio! ¿Ah? Pero para eso está la multiplicación, que nos simplifica la vida. Y multiplico 964 por
Y ahí está la ejecución. Yo le preguntaba en clase a la señorita Soulin Flores, a ver, ¿qué número es este? 54. Esta es, el 4 es la unidad, el 5 es la decena. Y aquí, debajito del 4, ¿qué habrá escondido? ¿Qué hay escondido? Respóndanme, ¿qué hay escondido? Un 0, muy bien. Y ese 0 yo lo puedo escribir ahí sin ningún problema. O le puedo hacer una rayita, o le puedo poner una cruz, etc. Pero siempre recordar que ese lugar es para el cerito que está, ¿no es cierto?, debajito del número que está en la unidad. Una vez que ya tengo todo listo, ¿no es cierto?, la multiplicación, es obligación mía, ¿no es cierto?, obligación mía, comprobarla. ¿Y cómo lo hacíamos en clase? Cuando nosotros teníamos el resultado de una multiplicación, lo comprobábamos a través de la... Bien, bien, división. Ese fue el total de dinero que íbamos a gastar, la cantidad de cartillas, divido el total, ¿no es cierto?, que iba a gastar por la cantidad de cartillas que compré y me tiene que salir obligatoriamente el valor de cada una de las cartillas. ¿Ya? Ahora, ¿qué tiene de bueno esto? Tenemos que comprobar, tenemos que acostumbrarnos a comprobar para de esa forma efectivamente lograr un aprendizaje de la relación que hay entre la